Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Vamos a hacer ya mismo un programa especial. Vamos a darle la bienvenida, sí, vamos directo al asunto. Vamos a darle la bienvenida a Jimena Espeche. ¿Cómo andas, Jimena? ¿Andás bien? Muy bien y muy contenta de estar acá, así que gracias por la invitación. Jimena Espeche, ella es nacida en Montevideo. Yo pensé que eras argentina. No, soy rioplatense. Sos rioplatense. Decir la verdad. Mira vos. Es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora también de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido coordinadora del Seminario General de Posgrado de la Universidad Nacional General Sarmiento. Y bueno, ha sido responsable de material didáctico para el canal Encuentro. Y bueno, y publicaste muchos artículos y ensayos. Y este libro, creo, La paradoja uruguaya, intelectuales, latinoamericanismo y nación a mediados del siglo XX, ¿es de alguna forma tu tesis? Sí, es la reescritura de mi tesis doctoral. Reescritura, pero para gente normal. Bueno, en realidad ese es un punto súper importante. Me parece que es fundamental que el trabajo académico tenga como muchos desplazamientos. Claro, y claro. Eso implica intentar que sea minimizar la jerga, lo que pueda ser jerga. Claro. Y que pueda comunicar, porque más allá del jurado, los amigos, los colegas, las colegas, me parece que es una apuesta y no voy a negar, es un trabajo académico y tiene ciertas cuestiones y rigores del trabajo académico, incluso la escritura, pero intenté hacerla lo más, que llegue lo más posible a quienes quizás no vienen de la academia. Comunicar lo más posible. Sí, bueno, vos sos poeta también, yo no sabía que eras poeta. Sí, escribo de todo un poco. El tema de escribir no exclusivamente para lo académico también te da una cierta apertura. Y en el caso de La paradoja uruguaya, que uno se sorprende, digamos, donde hay tres personajes fundamentales que son Carlos Quijano, Metol Ferré y Carlos Real de Azúa, como pensadores, como historia intelectual. Ahora vamos a hablar in extenso de ellos. El tema de tu libro, lo primero que llama la atención es que, y bueno, lo justificás, que los epígrafes que acompañan cada uno de los títulos, de los capítulos, no son como uno esperaría, digamos, del campo del pensamiento o del campo filosófico o del campo sociológico, sino que son de la literatura, son del terror gótico, del terror gótico de Edgar Allan Poe y de Mary Shelley. Sí, la justificación tiene que ver con dos cuestiones. Una de puro placer, pues yo tengo como una pasión por la literatura gótica, pero también tiene una consecuencia concreta de ciertas definiciones que se dieron sobre algunos personajes con los que yo trabajo, que es la generación crítica, a la que se los llamó los niños góticos o los hepáticos. Y que tiene, que no sabía eso, los niños góticos o hepáticos, los subrayé también. Y no tiene que ver sobre todo con algo muy muy concreto, que es que a mí me parece que no está directamente relacionado con esa variable, sino con algo que tiene que ver con mis lecturas de las críticas que hacían estos personajes al sistema ballista. Y que lo que miraban de ese sistema era como una gran casa con una grieta que solo la podía ver quien estuviera capacitado para verla. Claro. Y esa imagen sobre la que yo trabajaba y veía que eso aparecía en varios textos y participaciones de personas como Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal, el propio Carlos Quijano, Real de Azúa, Alberto Metol Ferré, entre muchísimos otros, me recordaba muchísimo al comienzo de la caída de la casa Uller. Por eso, exactamente. Y ahí es donde, y después encontré esto que dice Claudia Gilman sobre la generación crítica, la generación del 45. Entonces me pareció que ahí yo daba cuenta también de varias apuestas que tiene este libro y que me parece que son apuestas de cómo investigar, de cómo enseñar, que es como manejar muchas variables, justificarlas, pero no hacerlas que entren con forceps, sino justamente presentar esa multiplicidad y esa trama conflictiva, ¿no? Entre la literatura y la historia, entre la filosofía y la sociología. Entre el pensamiento también y tratar de sociabilizar, o sea, ese pensamiento para que tenga ciertas consecuencias o acciones políticas también, ¿no? Sí. Que es lo que Real de Azúa, Quijano y Metol Ferré de alguna forma no se querían circunscribir solo a la academia filosófica, sino que la idea era tratar de poner en circulación. Sí, hay una cosa interesante que yo trabajo en el libro, no me detengo in extenso en ello, pero me parece interesante ya que vos lo traes,
Es que hay algo de estos personajes que tiene que ver con un momento también de ciertas disciplinas y cuál era el estado de esas disciplinas. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál era la formalización de ciertas disciplinas? Por caso la sociología, por caso las ciencias políticas. Pues no había carreras ni de sociología ni de ciencias políticas. Son muy posteriores, o sea que son tanteos respecto a ciertas formalizaciones que después se van a institucionalizar. Con lo cual, también hay planteos respecto de qué tipo de intelectual son estos intelectuales. O sea, cuál es la apuesta que hacen, ¿no? Una apuesta política, ¿no? Es una cosa de usar una palabra para formar opinión. Claro, para crear conciencia. Podríamos pensar también en periodistas que se especializan en el pensamiento para desde una tribuna tratar de incidir, digamos, sobre el sistema político. Mira, yo ahora estoy justamente trabajando sobre esos periodistas que inciden. Para mí algo que es la nueva investigación que abrí tiene que ver con intelectuales que disputan la información y los contenidos de esa información. Porque están en el discurso público. O sea, se metían con ese discurso. Quijano daba entrevistas a los medios, o sea... Tiene varias apariciones, ¿no? El tema de la editorial. Quijano, era el director de Marcha, aparte de esos redactores políticos, Julio Castro, Arturo Ardao, pero tenían una incidencia, querían discutir en determinados medios. Sí, incluso en el caso de Carlos Quijano, claramente, primero intentó ser político, fracasó, digamos. Y lo dice, además. Entonces, se refugió, digamos, en la prensa con esa tribuna que era Marcha. Pero para hablar de la paradoja uruguaya, primero hay que decir que es un libro extenso, hay que decir que es un libro voluminoso, son 400 páginas, apretadas páginas, podría decir el letra poeta. Pequeña, me va a hacer mala prensa, letra pequeña. No, pero me parece muy ambicioso el tema el asunto que quisiste encarar, ¿no? De la excepcionalidad uruguaya, si Uruguay es tan excepcional o no, la paradoja uruguaya. Y por otro lado, una cosa que me pareció a mí es que por un lado manejas muchísima información, o sea, leíste muchísimos libros, pero también tenés mucha opinión, o vas pensando, digamos... Voy dudando. Vas calibrando toda esa información y eso se agradece, ¿no? Se agradece que haya, ¿no? Alguien vaya... cuantificando, cualificando, vaya diciendo, bueno, mira, yo creo que tal cosa, Real de Azul a tal otra, me explico, ¿no? O sea, no tratar de hacerlo como un trabajo académico en el que en general se van poniendo como en un palimpsesto, se van poniendo, ¿no? Textos y textos. Aquí estás pensando al nivel de ellos, ¿no? Te pones a pensar igual que ellos, digamos. Qué lindo lo que decís. Me parece que también esto tiene una tradición académica y quizás también eso es como qué tradiciones seleccionamos como académicos o académicas o con la disciplina que hagamos. Y me parece que es como, creo que tiene que ver con eso, con una elección de aquellos autores o autoras que a mí me parece que están pensando contigo cuando están escribiendo. Correcto. Si uno lo lee y está empezando con uno. Y entonces, lo que yo quería era, tengo una posición, la voy a defender y creo que está bien lo que estoy diciendo, pero de ningún modo voy a negar que hay muchas otras que están contrarias, claro. Pero quiero abrir ese espacio de discusión. Es como, ¿cómo construyo un puente incluso en los disensos? Se trata de eso también la apuesta, ¿no? No, pero aparte también es una vía personal, que es lo que agradece el Héctor, ¿no? O sea, el tema de que no aparezca todo como una especie de enciclopedia ya dado, sino que haya, digamos, una observación pero hay formas, personal, ¿viste? ¿no? De observar. Yo puedo observar diciendo, es así, y esto lo hicieron mal. Yo puedo pensar que hay alguien que no me gusta cómo trabaja, pero puedo presentar eso para poder dialogar con esa persona o no. Y yo lo que intento es, digamos, porque justamente me nutro de un montón de otros trabajos de autores y autoras, tanto de acá como de otros lados, y me interesa la cuestión del diálogo, pero no un diálogo fofo, ¿no? Sino un diálogo de conflicto, pero de que el conflicto permita pensar, ¿no? Creo que esa es mi apuesta, o sea, que el conflicto implica posiciones muy distintas, toma de posición, pero como permitirnos pensar, pero en conjunto, o sea, porque también digamos, es una apuesta eso. Es algo que decía Unamuno, que decía que algo sea discutible no es negativo, sino que es positivo, digamos, ¿no? Pero en el idioma castellano eso es discutible o esa frase es discutible, como que ya se está bajando, y él decía que se está subiendo. Y aparte se pone como a dominant, ¿no? Discuto eso y te discuto a vos. No, estoy discutiendo esto, por ahí mañana hay algo que no te voy a discutir, quizás antes hiciste algo que no te voy a discutir, pero discuto hoy. Bueno, centrémonos. La paradoja uruguaya, la imagen del libro es muy graciosa, porque es la estatua icónica, digamos, ecuestre de Artigas, que está en la Plaza Independencia,
pero está saliendo como si fuera un reloj cucú, o sea, es un reloj y en vez del cucú sale Artigas, ¿no? Obviamente esto es una alusión a la famosa Suiza de América que supimos ser o que supieron decir que éramos, en fin, o que se nutrió durante tanto tiempo, y vos lo mencionás como, lo titulaste La paradoja uruguaya. Entonces la primera pregunta, así que tendría que haber hecho al principio, es ¿qué es la paradoja uruguaya? Bueno, dos cosas. Voy a empezar por el final y voy a terminar por el principio. Dale. La paradoja uruguaya implica justamente pensar que para varios intelectuales de la élite letrada, sobre todo Monteviana entre los 50 y 60 del siglo XX, pensaron que Uruguay debía ser latinoamericano para no ser latinoamericano. ¿Qué quiere decir esto? Que debía abandonar esas nociones de Suiza de América, saberse parte de esa América Latina y de la región, justamente pensando fórmulas de integración que le permitirían no caer en lo que consideraba habían caído esos otros países, ¿no? O sea, no caer más en el subdesarrollo o en el atraso, exactamente. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque veían que, digamos, perdón que te interrumpa, pero veían que la casa, como la casa de Uller, tenía unas grietas, mientras todo el mundo estaba contentísimo con la Suiza de América, ellos veían que ese tren iba contra una pared, un paredón, ¿no? Claro, y a la vez mi apuesta es ver que esas posiciones no son homogéneas, digamos, que discuten entre sí, que discuten incluso en cada uno de los autores en sus trayectorias, es decir, en esa diacronía, en esa sucesión, no hay una continuidad necesaria, es decir, que alguien sea coherente no significa que no hay particiones en ese pensamiento, errores garrafales de los que hemos hablado. Digo, por ejemplo, Real de Azúa y su adscripción al comienzo, hablábamos antes en el off the record. Y me parece fundamental poner justamente esas contradicciones porque también presenta las elecciones de estos personajes en coyunturas específicas. Entonces, en determinado momento, la crítica al sistema vallista en algunos casos va a ser total, en otros casos va a ser con algunos atenuantes, no necesariamente a todo lo que significó el vallismo, pero sí no asociar a que el vallismo era la esencia de lo uruguayo, ¿no? O también la idea también que ya en los años entre 50 y 60 lo que era ese proyecto vallista estaba, digamos, fosilizándose, estaba, digamos, se estaba comenzando una crisis que, bueno, vino Luis Vallever intentando hacer un segundo vallista, tercero vallista, no sé, digo, un neovallismo. Sí, lo que dice Luis ¿qué dice? Lo que pensaba era justamente esa idea de crítica al vallismo y de recrearlo, digamos. Y de recrearlo con lo que se llamó el neovallismo. También fue criticado, también fue puesto en signo de interrogación, pero lo que también me interesa marcar en eso es que esa idea de paradoja justamente no cierra la discusión, quiere plantear cómo en esos momentos había varias tramas, varias discusiones respecto de lo que era, había sido y podía ser el Uruguay. Y a mí lo que me parece importante, y esto lo suscribo, es muchas veces se dice, o tanto desde afuera como desde el Uruguay, como dentro del Uruguay, que el Uruguay no es un país nacionalista, ¿no? Porque la idea del nacionalismo es un nacionalismo expansionista, digamos. Y en realidad, si uno mira la trayectoria de estos personajes, son profundamente nacionalistas, porque creen que hay algo particular, específico, de ese país diferenciado de otros, y la noción de excepcionalidad, incluso la crítica de la excepcionalidad, hay posturas sobre esa crítica de la excepcionalidad recuperando la excepcionalidad. Esa es la otra paradoja. Por ejemplo, una excepcionalidad de Uruguay sería la capacidad de nexo entre Argentina y Brasil para pensar una integración regional. Sería el único país que en la cuenca del Plata podría sostener esa capacidad. Esto es verdad, no es verdad. No estoy trabajando sobre la noción concreta de esa verdad. Digo, es una herramienta también de estrategia, de posicionamiento político y de proyecto de país que está en juego. Entonces, lo interesante también es ver eso, es esto que tú decías antes. Bueno, ¿cuáles son, no, las apuestas en ese presente de estos personajes entre la trama de la política, la trama de las digamos, relaciones intelectuales? Hay que pensar que en ese momento tampoco, vos dijiste, no existía la ciencia política, bueno, la sociología prácticamente no está desarrollada, y yo te diría que la economía tampoco, como ciencia económica tampoco. Exactamente. Entonces Quijano se dedicaba a estudiar economía, y lo que veían era que el país iba hacia el colapso y que todo el mundo estaba alegre, contento porque habíamos ganado el mundial el año 50 y que todo estaba bárbaro y se iba hacia un colapso, digamos. No enseguida, pero en realidad todos acertaron, ¿no? A menos de 15 años, digamos. Pero mirá, es súper interesante eso, pero a la vez es interesante porque las fechas del colapso son muy variables.
El colapso empieza en el 55, en el 58, en el 65. Claro. Y esto no niega, por ejemplo, lo que significó el 65 en términos de la quiebra bancaria, digamos. Eso Correcto. no estoy negando eso, digo. Pero la noción misma de crisis también hay que historizarla. Porque es en función de qué hay una crisis y cómo se historiza esa crisis. Pero de todas formas, estos tres que estás estudiando, o que estudias, que es Alberto Metor Ferré, Carlos Quijano y Carlos Real de Azúa, los tres, igual había otros intelectuales que también decían lo mismo, ¿no? Vamos hacia el colapso, vamos, y todo el mundo estaba contento y como el Titanic, ¿no? Contentísimo, ¿no? Cada uno proponía diferentes salidas, diferentes opciones para que, como decís vos, la paradoja uruguaya, para que el Uruguay siguiera siendo excepcional, tenía que cambiar, tenía que hacer una excepción en su propia historia, sí, ¿no? De alguna forma. ¿no? Ese juego con la excepción me permitió ver estas cosas que vos marcás, ¿no? Y me parece que esos tres autores, pero podemos pensar también en Benedetti, bueno, decía Rama, Rodríguez Monegal, digo, un cúmulo de autores, Ardao, digamos, son varios autores con los que trabajo, si bien me centro en estos últimos tres, en Quijano, Metol y Real de Azúa, estaba mirando eso, pero a la vez hay que decir que no eran los únicos que estaban mirando, o sea, también construyeron sobre sus propias trayectorias la idea de que eran los únicos que podían mirar, porque si vos seguís también, había un montón de sindicalistas, políticos que también estaban mirando eso. Entonces también uno podría decir un gesto de ciertos intelectuales es nosotros podemos, digamos, hay una crisis que solo somos nosotros los que la podemos diagnosticar. Claro. Y hay que decir un detalle que es más perverso todavía todo esto, es que Uruguay, ellos lo veían que íbamos a una crisis, y en ese momento Uruguay se embarca en el colegiado, ¿no? Que para una crisis es lo peor que puede ocurrir, digamos, de hacer una presidencia colegiada entre 5 o 6 días. Ahí no lo sé, ¿No? No lo sé. Me parece que se estaba experimentando, haciendo experiencia, como diciendo nosotros podemos hacer, como siempre siguiendo la idea de la Suiza de América, y cuando lo que se necesitaba es algo más ejecutivo. Bueno, por eso es lo que pienso yo. No, por eso, esa es una discusión que vamos a largo, duro y parejo. Igual es interesante porque... Dale, después de la pausa. No, pero es interesante. Pero una cosa que sí quería decir es que este dibujo que ilustra la tapa es de un autor argentino contemporáneo, Nicolás Arispe, a quien yo le pedí que pensara un dibujo para la tapa, y fue hecho a propósito. O sea, él leyendo partes del libro, ejecutó este concepto. Sí. Bueno, está muy bien. Y si te fijas, las líneas de ese reloj cucú tiene que ver con también una mirada del gótico, ¿no? De las imágenes que uno ve en las tapas de libros de terror. Sí, quedó chico ese Artigas, pero en realidad es muy grande en lo que es el peso en el libro, la figura de Artigas, diría. Y aparte del hecho de que de última sea el cucú de un reloj cucú, ¿no? Es Artigas. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la investigadora Jimena Espeche. Continuamos, amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar sobre este libro llamado La Paradoja Uruguaya, que tiene un subtítulo que se llama, que dice Intelectuales, Latinoamericanismo y Nación a mediados del siglo XX. Este libro está editado por la Universidad Nacional de Quilmes, y estamos con su autora Jimena Espeche, y bueno, básicamente hablamos en el bloque anterior sobre lo que sería el contexto, ¿no? El contexto de este país que era, digamos, de ensueño, según los nostálgicos, ¿no? Digamos, el campeón mundial del Maracaná se pone porque en ese momento, bueno, hay la idea de que un peso, un dólar, en fin, toda la época de las vacas gordas, y que se encaminaba tranquilamente, según muchos, hacia el colapso, ¿no? Que fue anunciado por muchos intelectuales. Recuerdo, por ejemplo, también hay un libro de Mario Benedetti que dice El país de la cola de paja, ¿no? O sea, la idea de que frente a esa autosatisfacción uruguaya, ¿no? Que frente a los vecinos, este es un remanso de estabilidad. Que, atención, todo esto lo podemos volver a decir ahora, ¿no? Yo lo digo una y otra vez, Uruguay es una isla de estabilidad en estos momentos brutales que está sufriendo el continente, Argentina, pero no solamente Brasil y en otros países, y aparte Europa, y aparte Estados Unidos, podríamos seguir, ¿no? México. Hay una especie de isla de estabilidad aquí, donde los uruguayos somos muy críticos, ¿no? Criticamos todo, decimos que está todo horrible, pero porque creo yo que es parte de ese provincianismo también, de no mirar a los vecinos, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Yo por el contrario pienso que en realidad sí se mira mucho a los vecinos. ¿Sí? La cuestión es cómo se mira, ¿no? Porque uno puede mirar mucho a los vecinos y no mirar.
no mirar las relaciones, no mirar los lugares. Justo ayer estuve en estas jornadas, en el 50º de la publicación del libro El Uruguay como problema, y justamente esto fue uno de los temas, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de análisis, ¿no? ¿Cómo miramos? Me parece que en el caso particular de estos años 50 y 60, si vos mirás, yo qué sé, la prensa uruguaya del periodo, diría desde los 30 en adelante, las tapas son tapas internacionales, ¿no? Son tapas sumamente cosmopolitas, en donde la noticia internacional prima. Mirá. Hay mucha noticia política, pero la cobertura... Pero eso es compartido por la prensa porteña, por lo que estoy ahora investigando. La cuestión es cómo eso se vincula... Sí. con la noticia nacional. Cómo se asimilaba, digamos. Sí, y cómo se ubica, y bueno, hay algo que es bien interesante, que todos estos personajes tenían una mirada profundamente, uno podría llamar geopolítica, ¿no? Estaban mirando cuál es la estrategia de posicionamiento, relaciones internacionales, relaciones exteriores de Uruguay en función de el peso contrapeso que podía ser o no Brasil, Argentina, vinculada con Estados Unidos, qué había pasado con Inglaterra. Digo, tanto Real de Azúa como Quijano como Metol están pensando en esa línea. Y es interesante porque es una línea que se fue abandonando, por lo menos en lo que es las ciencias sociales. Digo, se dejó para un discurso militar el tema de la geopolítica, y ahora se renueva en las ciencias sociales. Se empieza a mirar, justamente recuperando una disciplina, entre comillas, y no asociándola con el discurso militar, justamente, sino pensándola en términos económicos, en términos culturales. De bloques regionales. Exactamente. Eso ocurrió a fines de a mediados de los 90, ¿no? Con la creación del Mercosur, y digo, pero que el Mercosur no surge solamente porque surge acá, sino, digamos, es consecuencia de que muchos a nivel años del mundo, ¿no? Pero aparte, digamos, la tendencia a los bloques regionales económicos, y la idea de que un país solo, aislado, por ejemplo, ahora ocurrió con el intento de independencia de Cataluña, una de las cosas que se decían, ustedes no van a estar por fuera de la Unión Europea, ¿cómo se van a desarrollar? Eso yo lo planteé a amigos catalanes, y uno de ellos me decía, bueno, pero hay algunos casos de países que se desarrollan por fuera de extrarregional, sí, pero en general, digamos, la tendencia es a regiones y a globalizar la economía. Ahora, esto ocurre, lo estamos viendo ya existe ahora. Ellos en el año 50 todavía no existía, digamos, o sea, eran países que estaban muy separados, digamos. Había habido intentos, y aparte yo eso no soy un especialista sobre eso, pero sí puedo contar o pensar hipótesis y cuestiones sobre lo que he estado leyendo. Sí, lo que había era varios intentos y perspectivas de los años 20 en adelante de pensar algún tipo de articulación regional, sobre todo económica. Claro. Y ahí tenés otro problema, ¿es solamente la integración económica o hay otro tipo de integraciones o hay otro tipo de articulaciones en las que pensar, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, justamente la discusión era, bueno, primero hay que conocerse para después integrarse. Esa es una línea que comparten los tres. Primero hay que conocerse bien, y ahí está otra cuestión. La cercanía con Argentina y con digamos, sobre todo Buenos Aires, Montevideo, para los tres, Quijano, Real de Azúa y Metol, planteaba otra paradoja, que esa cercanía en realidad era lejanía, porque se asumían una serie de sentidos comunes que impedían mirar efectivamente lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, el peronismo, para Metol. Para Metol Ferrer lo que va a decir es, bueno, la serie de malentendidos que produce el peronismo, sobre todo en Montevideo, impide mirar otras cosas que significa ese movimiento a nivel de qué es lo que moviliza. Sobre todo vinculado a la integración, porque Metol era un pro-integración regional. Pero no todos pensaban en la misma integración, ¿no? O sea, Metol pensaba en lo que sería la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Argentina, Uruguay y Brasil, y en cambio los otros pensaban, por ejemplo, Carlos Real de Azúa era muy exagerado, ¿no? Pensaba que tenía que ser toda América, digamos, Hispanoamérica, ¿no? Me parece que en el caso en el caso real sí, me parece que hay una idea de qué significa, qué es lo que viene a proponer América Latina a ese mundo de cultura de masas que él ve que empieza a avanzar y que está liderado por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que propondría esa América Latina? No está hablando por ahí de una integración concreta, sí lo desarrolla apenas en un libro que es inédito y que se publicó en los 90, que es Nacionalismo, Tercer Mundo y demás. Pero sí está pensando en una idea como de ecumene latinoamericana. De hay algo que es como un residual de ciertos valores que ese desarrollo, el capitalismo occidental, estaría dando vinculado por con tierra. Lo ibérica, con lo ibérico, con cierta... Él lo llama...
¿cómo se llaman? Los caracteres heredocristianos, les va a decir. Heredocristiano, es muy complicado. Pero un detalle que a mí me interesa, porque digo, capaz que estamos hablando de la integración, estamos hablando del colapso al cual iba Uruguay, pero hay un detalle que está por debajo de todo esto, que es este. La pregunta de si nuestros países son países desarrollados o subdesarrollados, ¿no? A los uruguayos me da la impresión, muchas veces nos cuesta asumir que somos subdesarrollados o que no somos desarrollados, y me pasó cuando el Frente Amplio ganó, había una serie de sueños y no sé qué, no sé cuánto, y yo una vez planteé, bueno, el Uruguay lo que tiene que es desarrollarse, un país desarrollado. Me dijeron, no, solo eso no sé qué, no sé, como que eso era poco, ¿no? Y toda América, no hay países desarrollados en América, digamos, hay una cuestión de dependencia, de atraso, o sea, son modernidades o proyectos que no fracasaron, digamos. Mujica dijo, por ejemplo, cuando estuvo en México, que se enojaron mucho, dijo que México era un estado fallido. Entonces se enojaron tanto, después dijo, no, pero Uruguay también es un estado fallido. Uno podría dar cuenta de esa frase de Mujica como en dos planos. Ya voy a eso, pero voy antes a la relación subdesarrollo y desarrollo. Sí. Lo interesante de esa categorización, que es una categorización nueva. No es una categorización que manejaran ni los economistas ni los sociólogos. Es una nueva, que quiero decir, por ejemplo, en los 50, digamos. Previch, digamos, ¿cuándo se empieza a hablar de desarrollo y para políticas públicas del desarrollo? En los 40. O sea, como por lo menos los organismos que se crean después, en la segunda posguerra, es donde se ingresa la idea del desarrollo y ¿de qué se hablaba? ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo se definía? Modernidad, tradición. Claro, esos eran los parámetros. Modernidad o tradición y modernización también. Totalmente. La modernización va a entrar un poquito después. La pregunta es, si uno diría, ¿bajo qué criterios vamos a enumerar que un país está o no desarrollado? Eso es una de las primeras discusiones que podríamos dar, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos cuando un país está desarrollado o no? O sea, ¿cuánta desigualdad? O sea, uno puede decir, Estados Unidos es desarrollado. Bueno, midamos la desigualdad. No, pero es interesante porque esto que tú decís Escandinavia, es... te digo, Dinamarca, la pregunta los es, parámetros, claro, pero, y ahí podemos decir que ese país está desarrollado y que Uruguay... y si pongo Finlandia, que también es un país desarrollado, pero exporta ciertas condiciones de subdesarrollo a otros lados... Ese también sería una vínculo. Y ahí volvemos a la cuestión de la interconexión, por ejemplo, en la economía global. Entonces, no niego esas categorizaciones, solo que las necesito revisar a nivel de larga trayectoria y de cosas muy concretas y coyunturales, si querés. Me parece que es como un tema fascinante que daría para una biblioteca. Lo que dicen estos pensadores, una de las cosas que digo, mientras aquí parecía que estaba todo tan bien, bueno, no era lo mismo, la realidad no era lo mismo que en Montevideo, digamos, ¿no? O sea, en el interior había pueblos de rata, había una serie de cosas, de desigualdades que el discurso ballista y de determinado estado de bienestar ballista parecía como cubrir. Y también estaba, reitero una y otra vez, por poner un país desarrollado, digamos, estaba Suiza. Entonces Suiza, vos la comparabas con Uruguay y la idea de Suiza de América no se sostenía porque, digamos, no es solamente la estabilidad financiera, sino estamos hablando de redistribución, por ejemplo, de que las cosas funcionen, de que no haya, ¿me explico? Algo así, ¿no? De que sea un reloj, vamos a usar la metáfora del reloj. Que sea un reloj y no como dice Real de Azúa en un momento, que digo, lo leí en tu libro y lo estoy leyendo en la biografía, dice, Uruguay en los años 50 tiene, y eso no ha cambiado tanto, tiene el 80%, 4/5 partes de su presupuesto dedicado a los sueldos. Ahora, para pensar hacia adelante, para invertir, para tratar de orientar, tienen menos del 20% y no lo hacen, ¿no? Esa idea, digamos, subdesarrollada de que y frente a eso está el caudillismo, digo, y la vamos llevando, ¿no? El tema de no mirar hacia adelante. Claro, eso me parece que es interesante para pensar cómo esas líneas de análisis también merecen ser discutidas, ¿no? Porque en el caso particular del análisis de los servicios o como el estado enorme o de bienestar, mira, ¿sabes qué me trae a colación? Hay un textito que leí hace poco de un historiador inglés que a mí me gusta mucho, que murió no hace tanto, se llama Tony Judt, que dice, algo anda mal, ¿no? Entonces, lo que él dice, y es tremendo porque lo lees y hace muy poco que lo escribió, dice, el problema es cuáles son los cuestionamientos al estado de bienestar, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los cuestionamientos al estado de bienestar en los 50 y 60 y cuáles son los cuestionamientos actuales al estado de bienestar? Dice, el problema con el cuestionamiento del estado de bienestar actual es que cuestiona la idea misma del derecho.
O sea, que los que tienen menos, no importa cuál sea la situación, tienen derecho a que su desigualdad no sea tal. Y eso es lo que está en cuestionamiento ahora. Lo que estaba en cuestionamiento en los 50 y los 60 no tenía que ver con eso. Entonces, lo interesante es a qué estado de bienestar se estaban refiriendo estos hombres de la generación crítica o de generaciones anteriores, y a qué estado de bienestar se están refiriendo quienes lo critican hoy, ¿no? Como pienso en el caso inglés, ponele, ¿no? Pero me parece que son temas, y justamente vos tomabas el caudillismo también, yo intento historizar, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con, no necesariamente la noción de caudillo, pero sí cómo se configura la historia sobre Artigas, ¿no? Que ahí yo reviso y recupero un trabajo excepcional de historiadores uruguayos, de González de Muro, que es un historiador increíble, que tiene un trabajo que recomiendo que lean sobre Artigas, que es fascinante, y una historiadora uruguaya que se llama Laura Reali, que tiene una biografía sobre Herrera, que publicó Banda Oriental, que está muy buena. Digo, aprovecho esta instancia de lectura te recomiendo la lectura de... Una de las cosas que me surgió de leer tu libro es, increíblemente, porque estamos hablando de la crisis del vallismo, y estamos hablando de estos tres intelectuales, algo que me surgió es la importancia que tiene Luis Alberto de Herrera, ¿no? Como pivote, como contraposición, o sea, es constante, ¿no? Y es una figura que no está siendo para nada, digamos. De hecho, nosotros hablamos del vallismo, neovallismo, en fin, y el herrerismo, digamos, a nivel político no está, digamos, reflejando esa corriente de pensamiento que era Luis Alberto de Herrera, y que fue variando también a lo largo del siglo. Pero me parece bárbaro, estas dos historiadores no los conocía, no tenía ni idea. Digo, y tiro un par más. Baña Marcarián tiene un trabajo, tiene un trabajo muy interesante, se llama El 68 Uruguayo, donde trabaja sobre la contracultura juvenil. Eso es más bien a nivel cultural, pero la biografía de Luis Alberto de Herrera... Es un trabajo sobre Herrera que es maravilloso. Laura Reali para mí es... Yo la sigo, digamos. Banda Oriental. Está en Banda Oriental y creo que salió el año pasado, si no me equivoco. Recomiendo enfáticamente que sigan a Laura. La biografía de Luis Alberto Herrera. Muy bien. Sí, es muy, muy genial. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Jimena Espeche, estamos en La Máquina de Pensar. Después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. Continuamos, amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Jimena Espeche, y yo no sé si nos fuimos muy abstractos o estamos hablando de muchos problemas, en fin, pero básicamente los años 50 era el problema de, digamos, estos pensadores, Carlos Real de Azúa, Alberto Metol Ferré y Carlos Quijano, hablaban del atraso o de la necesidad de desarrollar Uruguay, de desarrollar otras potencialidades. Tenían diferentes recetas, porque hay un detalle también con la generación crítica, y es una cosa habitual, que es mucho más fácil ponerse de acuerdo en lo que está mal y en lo que está colapsando, ¿no? O lo que va a colapsar, que en cómo se podría arreglar, digamos, en el futuro. Siempre podemos discrepar, las discrepancias son mucho más grandes. Y de hecho, leyendo atentamente el capítulo dedicado a Real de Azúa, lo que pasa con Real de Azúa, vos lo conociste, me dijiste. En realidad, según el mito familiar, cuando yo nací, Real de Azúa estaba en el Británico porque se había torcido un tobillo. Entonces, fue a ver a mi madre y me aupó. Según mis padres, eso es cierto. Yo dudo mucho que sea verdad. Entonces conociste a Real de Azúa. Tengo el libro de Historia Visible, Historia Esotérica, está dedicado a mi padre. O sea, yo tengo ese libro que lo guardo como una joya. Sí, es la verdad es muy notable, porque también esto me parece interesante para pensar el trabajo nuestro, de investigación, de escritura. ¿De qué manera se conecta con la biografía? No en términos sensibleros, sino de poder distanciarse, pero también hacerse cargo de esa biografía. Y yo gran parte de este trabajo lo hice con la biblioteca de mis padres. Claro. Entonces es interesante, porque tuve que enfrentarme a ella de una manera lo más distanciada posible, sin parar el compromiso con mi trabajo, que necesita una distancia, pero a la vez volver eso como marco para entender ciertas cosas que son como esa cercanía, lejanía de ciertos temas que te atraviesan también por historia familiar. Entonces, también presentaba esa dificultad la investigación, porque muchos de estos personajes en mi casa eran nombrados permanentemente. Sorprendente, sí, digo, no es lo mismo que para mí Carlos Real de Azúa, que siempre lo tengo como me dijo una vez un escritor, debe ser uno de las personas más inteligentes que pisó esta tierra, Banda Oriental, me refiero al Uruguay, y sin embargo ese fue Henry Trujillo, el sociólogo y escritor Henry Trujillo.
Me lo comentó en una semana que dedicamos aquí a Real de Azúa. Te digo una solita Sí. cosa. Tulio Alperindongui, gran historiador argentino, era muy amigo de Real Sí, de Azúa. Alperín. De hecho, Alperindongui le dedica a Real de Azúa un textito maravilloso que se llama Una nación para el desierto argentino, que es un clásico de la historiografía argentina. Entonces, me parece que vale la pena, y se ha empezado a hacer, bueno, pensar de ambas orillas ese tipo de tramas y amistades intelectuales como la de Alperín y Sí, Real sí, de bueno, Azúa. vos mencionás también a Abelardo Ramos Totalmente. y Alberto Metol Ferrer, Tucho Metol Ferrer. Pero lo que yo te quería decir es de Carlos Real de Azúa, que uno lee el capítulo que vos le dedicás y queda clara la crítica muy profunda, ¿no? Tratando, por ejemplo, de superar lo que sería el economicismo, o sea, pensar que solo las crisis son económicas o solamente vienen por un problema de desarrollo económico y que si yo qué sé, si vendes más y está, digo, él intentaba obviamente saltarse todo eso, ¿no? Pero no me queda para nada claro qué es lo que proponía, digamos, ¿no? Es que su propuesta era la como revisión de tradiciones que no había que abandonar. No para negar la modernización, esto es su propuesta, sino justamente que hay cuestiones culturales que deben ser atendidas, y eso implica justamente un compromiso intelectual, casi una pedagogía, ¿sí? De aquello que la cultura con mayúscula debe ser. Eso es una propuesta de refundación cultural. Sí, sí, como que los hombres cultos tienen que, digamos, infundir, digamos, series de informaciones o de cultura para que la... en un punto muy conservador, no diría. No, para que el país levante, digamos, desde el punto de vista anímico, mental. Pero lo que pasa es que lo piensan más... Claro, pero es algo que excede al país. Tiene que ver con algo que excede al país y que es algo que implica a toda América Latina. Sí, bueno, parece muy poco práctico, más allá de conservador. Parece poco, digamos... no, porque implica también una idea de que solo... Más allá, claro, pero justamente digo conservador... a ver, es mal, la palabra no es la correcta, es... Hay algo de cierto elitismo cuando se considera que solo algo así como la alta cultura es la que forma cultura, ¿no? Entonces, esa también es una tensión de estos intelectuales. A mí yo leyendo ese capítulo pensé, porque justo hace muy poquito dedicamos una semana a Rodó, y también con Quijano, increíblemente, y incluso hasta con Metol Ferrer, que todos ellos son, de alguna forma, hijos de Rodó. Y en este sentido, hay una frase que hay de José Enrique Rodó, que él dice que la vida es cambio constante y continuo, y aquel que no quiere cambiar o cree que no puede cambiar está siendo modificado inconscientemente por el tiempo. Entonces hay un cambio constante. Entonces él decía que hay que asumir eso y hay que, bueno, y que aparte él decía que en una frase Rodó dice que nos cambia todo, desde la última, o sea, la piel, exacto, desde las imágenes. Y una frase que a mí me sorprendió por lo actual, digamos, es que cada una de las imágenes que hemos percibido va dejando un sustrato en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, dice, ¿no? Dice, cada acto que estamos haciendo va sumando en nuestra vida, digamos, ¿no? Y todo va generando. En fin, no me quiero ir para ese lado. Pero digamos, pero en el caso de Carlos Real de Azúa lo veía por el lado de ver un país o un continente no solo desde el punto de vista, digamos, del modelo estadounidense, el capitalismo, ¿no? O el materialismo versus el idealismo, ¿no? Sino que hay que hacer una dialéctica entre esas dos cosas. Hay que hacer un desarrollo económico, pero que hay que hacer un desarrollo cultural, polémico, ¿no? Y hay que cultivar la sensibilidad. La belleza, decía directamente Rodó, ¿no? Sí, a mí Real de Azúa, digamos, de los intelectuales que me parecen fascinantes y demás, es yo uso una cita de Scott Fitzgerald que me parecía que daba mucho para la propuesta de Real de Azúa, ¿no? Que una inteligencia de primera clase es aquella que puede mantener dos ideas contrarias al mismo tiempo, saber que ninguna de las dos es posible y sin embargo estar dispuesta a modificar el mundo, ¿no? Me parece que Real de Azúa como que se veía casi capturado por esa imposibilidad posibilidad. Mencionás que él tiene también un doble deber que sería, digamos, digo, para el Uruguay, para el continente, sería por un lado incorporarse al nivel cultural universal, comunicándolo, ¿no? Como hizo Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? O sea, desde acá, desde la esquina del mundo, incorporarse al nivel cultural universal y a la vez
digamos, colaborar o intentar la toma de conciencia de su circunstancia, el balance de su país, de la América en que está inserto y aún del mundo de un creciente impacto y peligro, digamos, ¿no? O sea, las dos cosas, por un lado la cultura universal y por otro lado algo muy concreto, pero siempre hablando culturalmente, ¿no? Sí, sí, me parece que en esa tensión y esa dificultad, porque es algo que no se soluciona, porque como hay tiempo, no hay ningún momento donde el mundo se pare y uno lo resuelva. Me parece que lo interesante en realidad a su vez es que hay también esa tensión y esa contradicción de una resolución que a priori, si uno ve cómo está planteado el panorama, es imposible en los propios términos, porque si eso es transformación constante, ¿cómo se sostiene esa continuidad? Entonces esa relación entre lo continuo y lo difuso, ¿no? Que es lo durable y lo difuso, que es como él prologa uno de sus libros, que es la apuesta por lo difuso y lo durable, o sea, la tensión entre cómo se analiza el mundo entre lo difuso y lo durable. O sea, no quedarnos solamente con los hechos económicos o concretos, sino que hay por debajo toda una serie de energía cultural o de claro, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta a mirar como yo le iba leyendo, por ejemplo, digamos, esta parte tuya, digamos, energía de conocimiento, digamos, de información, de sensibilidad, por ejemplo, no es lo mismo un país donde se improvisa absolutamente todo y donde está todo atado con alambre que un país donde está, digamos, vuelvo a lo mismo. Que ahí me parece lindo como para poner un poco de picante a esta situación, la cuestión es que un país a la vez es muchos países. Entonces uno podría pensar, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Que uno diría, bueno, hay un montón de cosas resueltas. Bueno, pero hay muchas otras, sin desconocer las que están resueltas, que sí tienen mucho de atar con alambre porque obliteran un montón de cuestiones. Por ejemplo, la cuestión racial. Ponele, para pensar una que está atada con alambre. Como, entonces ahí... Si vos decís que no hay un desarrollo absoluto y total, pero lo que sí hay avances parciales por lugares donde la gente vive mejor en unos lados que en otros lados. Y en el caso de los tres, y eso es notorio, los tres cuestionaban el sistema capitalista. Sin ser comunistas. Quijano sí fue comunista y fue vinculado. Quijano estuvo vinculado al comunismo. Natalia Agustelo tiene un trabajo muy excepcional sobre sobre Quijano y la reforma universitaria y demás, y el antiimperialismo de los jóvenes uruguayos del Ateneo y la revista Ariel. Pero ninguno de los tres discuten fuertemente el sistema capitalista. Pero lo discuten y lo discuten en el medio de la Guerra Fría, que era ¿cómo discutir el sistema capitalista? En medio de la Guerra Fría, desde un país de la periferia. Sí, y sobre todo discuten, digamos, los modelos de desarrollo que quería implementar, digamos, ese que venían, digamos. Claro, y los discuten a la vez sin querer ingresar en la dinámica de la Guerra Fría, que era a favor de Rusia o comunismo o capitalismo. Claro. Entonces buscan una tercera vía a la que van a adscribir, que es el tercerismo, que también va a ser un centro de discusión furibunda para ciertos sectores. Yo cito ahí una transcripción de unas charlas que se dieron en la Federación Universitaria, que amablemente Rodolfo Porrini, otro historiador uruguayo también, que hay que seguirle la estela, que trabaja sobre trabajo y socialismo acá, me permitió ver, que era una fuente que él tenía, y esto también pasa, ¿no? Esto también parte del trabajo colaborativo de la academia, la producción colectiva del conocimiento. Tengo esta fuente, vení a verla porque te va a servir para tu trabajo. Bueno, el problema del tercerismo y la tercera posición, ¿no? Como estos tres intelectuales estaban pensando, bueno, hay una tercera vía que hay que construir, que es la vía primero latinoamericana y después va a ser del tercer mundo, que incorpora el sur-sur, ¿no? África, Asia, los países... todo desde, como decía Quijano, desde un país, desde la esquina de un continente, del cono sur, dentro de un sector, digamos, de que podría ser de una fuerza política pequeña en ese momento como el Frente Amplio, ¿no? O sea, él lo hacía eso porque también hay una tendencia uruguaya al universalismo, digamos, ¿no? Hay una tendencia al cosmopolitismo, vos lo mencionás varias veces, y yo creo que está en todos nosotros, digamos, ¿no? Eso sí sería una de las cosas de los uruguayos, es qué somos, no somos, digamos, ¿no? Esa discusión si somos un país viable, si no somos un país viable. Fíjate, pero esa abstracción, yo lo he conversado con Gerardo Caetano, digamos, que la gente, los gurises en la escuela en los años 40 decían, sí, mi patria es el mundo, decían cosas así, ¿no? Pero mira, el tema de la viabilidad y la excepción, si vos seguís la historia boliviana o paraguaya o costarricense, tienen las mismas preguntas. La Argentina tiene las mismas...
sí. Estados Unidos tiene la claro, pregunta pero sobre en la el caso excepción. uruguayo, por ejemplo, te digo porque una vez entrevisté a una venezolana que estaba acá en Uruguay y ella empezó a hacer en una columna, en un diario, empezó a hacer solamente observaciones, ¿no? Y tuvieron un éxito tan grande que fue convertido en libro, después en libro de bolsillo, Buenísimo. y le pedían a ella que siguiera, dice, yo no quiero ser uruguayóloga, dice, ¿no? Y porque ella es escritora, ¿no? Me encantó. Y Lo quería quiero hacer otra leer, cosa. lo ¿Y tengo sabes que cómo leer. se llama el libro? Se llama Tengo que- Lamentablemente estamos bien, se llama, ¿no? Tengo que leer ese libro. No, está muy bien. Pero es muy como gracioso el y adverbio y el... y menciona precisamente esa necesidad siempre del uruguayo de que cómo nos ven y primero es cómo nos ven y segundo, ¿por qué estás acá? ¿Por qué se te ocurrió venir acá? Esa era la otra pregunta. En fin, no se puede hablar, hablamos de Real de Azúa porque me interesaba en concreto y me interesaba también mientras iba leyendo ese capítulo, pensé en Borges y vos lo incluís, Sí. tanto Borges como Real de Azúa se planteaban qué hacer desde esta esquina del mundo, ¿no? Si se puede pensar, si se puede pensar como parte del universo cultural, y a la vez los dos pensaban de que aquí en esta esquina del mundo hay raíces, hay una cierta tradición. Sí, lo interesante es qué hacen con esas tradiciones y lo que yo intento marcar ahí, que esa valoración o no de la tradición también está muy afectada por la coyuntura, por la manera en que la coyuntura sí, política sí. Y en el caso particular de ambos, esa coyuntura también va a hacer que revisen, a qué tradiciones y a qué llaman tradición. Esto que parece tan abstracto, en realidad lo que a mí me interesaba hacer, no sé si lo logré, es ver lo material de eso, qué significa, qué tipo de libros publican, cómo se enfrentan a la prensa, qué discusiones tienen, qué leen, cómo lo están leyendo. Pero siempre es una discutan. narración de sí mismos, de su tradición familiar, de sus valores, en fin, y la idea de que, obviamente Borges no le interesaba, digamos, pero la idea de que lo económico, que en ese momento primaba mucho como, ¿no? No era solo lo que movía, digamos, al mundo, ¿no? Sí, lo interesante en el caso es de Real que de Azúa, en el caso de Real de Azúa, no en el caso de Quijano, que Quijano sí hacía lo que pasa es análisis que más cuantitativos. no, Quijano era un especialista en economía, le interesaba, digamos, aparte economía financiera, economía sí, él de había sido producción, asesor sí. del Banco de Londres durante muchos años, renegaba de Keynes, tenía como sus posturas, es uno de los primeros que intenta pensar la economía y ver cómo se puede hacer una disciplina que tenga una carrera y demás. Como yo ahí muestro, por ejemplo, hay ciertas cosas que empiezan a llegar al Uruguay en los años 50, que es toda la teoría del desarrollo. Empieza, digamos, todo el pensamiento cepalino, Previch, empieza a llegar en los 50. Pero en el caso real de Azúa, la idea de la economía es menos, no sé si solo la economía, que la idea del materialismo. ¿No? Me pregunta por lo material, lo ideal. Exacto. Me parece que entra por ahí y en esas discusiones es donde ingresa, con estos datos cuantitativos no podemos solucionar el todo, tenemos que ver también qué hay detrás de ese interés por lo cuantitativo, qué hay detrás de ese interés por este tipo de trabajo en la sociología que quiere abandonar el ensayo para pensar la encuesta. Y que es una discusión muy propia de los años 60. De la estadística también, ¿no? el auge de la estadística. De todas formas, volvemos para mí a eso de Rodó y el tema del utilitarismo, el de materialismo versus esa tensión, ¿no? El tema de no renegar tampoco de eso, ¿no? Porque digo, en el caso era claramente de Rodó, pero frenarlo y no quedar embelesado frente a los cantos de sirena, ¿no? Claro, me parece que también eso es interesante para revisar que ahí también hay una noción de cultura, ¿no? Que hay una disputa. Uno podría decir que estos tres intelectuales también están discutiendo y batallando sobre qué es la cultura, no solo la uruguaya, qué es la cultura, a nivel, mucho más general. Muy bien, la paradoja uruguaya, digamos, no llegamos ni a los talones para ver de qué se trataba, pero bueno, algo hablamos aquí, algo quedará. Intelectuales, latinoamericanismo y nación a mediados del siglo XX. Es un trabajo de Jimena Despeche sobre el Uruguay claramente de los años 50 y 60. ¿Esto se puede adquirir? ¿Hay alguna circulación de este material? Porque es de la Universidad de Quilmes. Mira, por ahora, porque estamos viendo cómo hacer, vos sabés muy bien que traer... Pero lo vas a presentar. Voy a hacer todo lo posible para presentarlo acá en Perfecto. Montevideo, porque la verdad para mí sería un placer Vale la presentarlo pena, acá. No creo que llegue este año, ya está terminando, pero el año que viene mi idea es presentarlo y poder traer más ejemplares y ver si los podemos distribuir en las librerías acá en Montevideo, por lo menos. Muy bien, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, al Jimena. contrario. Mil gracias por la invitación, un placer. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Espero que lo hayan pasado muy bien. Esto es todo.